Hay muchas razones para no estar en política, Antonio. ¿Por qué ser senador de nuevo? Bueno, esto es un compromiso con el país que a veces yo quisiera no tener. Yo tengo en mi oficina del Senado, tengo dos fotos, una de Manolo Tavares y otra de José Martí. Yo soy muy martiano y en momentos difíciles a veces del Senado yo me paro frente a ellos como si fueran dos santos a decirle qué fue lo que me inyectaste, qué fue lo que me inyectaron ustedes, porque yo no debería estar en esto. Y bueno, hay motivo de que uno aspira, uno sueña con un mundo mejor, con una sociedad mejor, con una sociedad decente, con ciudadanos y ciudadanas comprometidos con lo colectivo, ¿no? Y sobre todo, yo siempre he dicho, yo estoy en esto porque quiero que ningún dominicano o dominicana se acuesten sin cenar, porque cuando yo estaba pequeño, muchas veces yo vengo de barrio, familia humilde, pues nos acostamos muchas veces sin cenar y yo no quisiera ver eso. Entonces, yo desde los 16 años he estado desde la Iglesia Católica, del Club Cultural, tratando de aportar un granito de arena. Los últimos tiempos, un momento dado desde Marcha Verde, otro o dado también desde el sector empresarial, siendo presidente de la Asociación de Industriales Herrera. Y bueno, he estado siempre en esto. Mi esposa, que estamos de los 16 años juntos, ella me dice, tú nunca te vas a retirar porque yo nunca te he visto fuera de la participación social y ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que también trae muchas frustraciones ver cómo la actividad política también muchas veces se ha degradado. No porque la actividad política en sí sea mala, sino porque muchos actores de la política también la han desprestigiado. Hay actores muy buenos, hay gente comprometida. Y bueno, y yo trato de rodearme de la gente comprometida que nos ayuden a impulsar los cambios. Y en estos 4 años, ¿cuáles han sido las grandes satisfacciones y las grandes decepciones de tu ejercicio legislativo? Mire, yo fui con una agenda específica al Senado. Usted sabe que el senador tiene como mandato constitucional primero legislar, luego fiscalizar y luego entonces representar a la comunidad que te elige. Y fuimos con una agenda específica para esos ámbitos. En términos de legislación, nosotros hemos propuesto 14 proyectos de ley. El fundamental que se aprobó fue la ley de extinción de dominio. Es una ley que luchamos en la calle, que tuvimos que convencer a muchos sectores de la importancia de la misma y finalmente se aprobó. Eh, Hay, por ejemplo, un proyecto de ley que es el proyecto de ley de cuidado, que es un proyecto de ley que está ahí, que pensamos que no lo apruebe, que eso es fundamental también para la adquisición de derechos de mucha gente. Hay proyectos de ley también que van de la mano de la extinción de dominio, que tiene que ver con la organización de la burocracia. Un proyecto de ley que se llama conflicto de intereses en la función pública, también muy importante. Tenemos el proyecto de ley mecenazgo deportivo para financiar el deporte desde el sector privado organizado. Pero estas son propuestas para tu próximo cuatrenio. No, no, todo eso está ahí. Eso son mis proyectos de ley que están en el Senado Ah, ok, cruzando que ya en ahora mismo. distintas comisiones. Por ejemplo, con el Código Penal, nosotros hicimos 102 propuestas de cambio al Código Penal. Yo tengo la suerte, gracias a Dios, de contar con buenos colaboradores en el Senado, muchachos jóvenes. Está Jaime Rodríguez, una lumbrera, que es quien dirige toda la área senatorial términos legales, Edgar también, y varios jóvenes más que trabajan con nosotros. Algunos trabajan pro bono, otros trabajan empleados allá conmigo. Y eso me ha ayudado mucho. Y están conmigo porque compartimos visión, compromiso, no por un salario, porque yo no tengo para pagarle a ellos lo que ellos trabajan. Bueno, entonces, desde el área de fiscalización, por ejemplo, cuando dirigíamos la Comisión de Justicia, también invitamos a funcionarios a explicar situaciones que estaban en la opinión pública. Ahora, como encargado de la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, nosotros
fiscalicemos el presupuesto. Hemos llamado a la comisión a diferentes ministros para que vayan a explicar al Senado en la comisión el gasto, o sea, cómo están ejecutando su presupuesto. Es una labor de fiscalización. Nosotros también fuimos el único senador que hizo una resolución para que todos los ministros fueran al Senado a rendir cuenta a la población desde el Senado, a rendir cuenta de lo que encontraron y de lo que querían hacer. Algunos pasaron, otros no, pero cumplí con mi labor de fiscalizar. En términos territoriales, mire, nosotros pensamos que también uno de los temas de la política que a veces la gente ve a los políticos como algo extraño, muy separado de la gente. Nosotros entonces fundamos 3 casas senatoriales en la provincia, una en el este, otra en el norte y otra en el oeste, los principales municipios. Casas senatoriales porque hemos querido desde un principio que sean casas como de acogida para la gente. Pues ahí yo voy una vez a la semana, por ejemplo, los viernes estamos en Santo Domingo Norte, los jueves en el este y los sábados en el oeste. Y ahí atendemos todo. Ahí tenemos 22 programas también de trabajo colectivo. Ahí tenemos, por ejemplo, Voces del Barrio, que es uno de los preferidos míos. Voces del Barrio es un programa donde yo como senador nos sentamos con la comunidad a ver los temas, los problemas, las problemáticas del barrio. De ahí salimos con soluciones, es decir, yo coordino y le sirvo de gestor. Por ejemplo, si hay un tema de agua, pues a veces yo llamo al director de la casa, Fellito Sobrevivir, y de ahí lo pongo en voz alta, para que le explique a la población qué está pasando, por qué el agua no lo llega. Si es un tema de alumbrado, bueno, pues llamo al director, o si no se lo puede localizar, pues sacamos una comisión y una persona del equipo le acompaña para solucionar el tema de las comunidades de alumbrado. Con el AFARTO hemos logrado mucho, sobre todo en Santo Domingo Norte también con ese método. Tenemos psicólogos en el barrio, por ejemplo. Es un programa que también a mí me llena mucho porque saludablemente es una iniciativa que busca darle herramientas a los jóvenes para que puedan resolver los conflictos dentro del barrio y en la familia. En una segunda etapa es que juntamos los padres también y al final lo graduamos. Otro programa que a mí me gusta mucho es junto con las Fuerzas Armadas, la Escuela de Formación de las Fuerzas Armadas, tenemos el programa de formación para mujeres. Ahí hemos graduado ya más de 300 mujeres en repostería, en salón de belleza, en masaje, oficios que lo pueden ejercer desde su casa. Y a veces también le damos orientación para pequeños microcréditos también, para que puedan desarrollar sus pequeños negocios. Tenemos teatro en el barrio, junto con Casa de Teatro, con Fred Ginebra, hemos hecho teatro en el barrio, en una plataforma que tenemos. Hemos estado ayudando también, colaborando con todos los temas culturales de la provincia. Y bueno, y son muchos los programas que tenemos. Yo te iba a preguntar por esos programas y también por esos proyectos de ley, pero digamos que te adelantaste a esa parte de la entrevista. Y me llama la atención que en como lo mencionas, lo divides en tres. Esos proyectos de ley o esa labor puramente legislativa, la labor de fiscalización hacia el gobierno central, donde pones el ejemplo ese de la propuesta de pedirle a los ministros que rindieran cuentas, y luego una labor que es más en el territorio. La representación, porque son los 3 ámbitos que nos da la Constitución, los Correcto. 3 mandatos. Cuando se estaba discutiendo, había una discusión pública sobre el contrato la extensión del contrato de Aerodón, por ejemplo. Pues nosotros decidimos hacer una resolución para pedirle a los funcionarios del gobierno que firmaron y discutieron este contrato que fueran a explicárselo desde el Senado. Se aprobó, pues la comisión del gobierno fue y los senadores le hicieron preguntas y ellos respondieron. Pues ya se aclaró todo y la población estuvo edificada. Entonces es una labor de fiscalización de nuestra parte con la cual hemos cumplido. Yo quisiera, Antonio, también que habláramos de los temas que están en el Congreso, que no han sido necesariamente, digamos, iniciativas o proyectos de tu oficina senatorial, pero que definitivamente el rol que juegue un futuro senador y un presente senador, Claro, ¿verdad? Es clave para determinar cómo se van a encaminar esos debates cuando se repitan, porque ya se han tenido.
en el seno del hemiciclo. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre el Código Penal? Mire, con el Código Penal avanzamos muchísimo. El Código Penal dominicano, todos sabemos que data 1800, ¿no? Y que es necesaria su reformulación. Varias veces lo hemos rediscutido, yo he estado en comisión bicameral, hemos llegado a acuerdos, pero al final se ha quedado engavetado en la Cámara de Diputados. La verdad que es un código penal que hace falta que se apruebe. El falso debate sobre las tres causales del inicio dijimos que eso no iba ahí, que eso no era materia de discusión en ese momento. Lo sacamos. Pero hay una serie de temas, por ejemplo, que yo sé que asusta a todo el que está haciendo lo mal hecho en este país, como es, por ejemplo, alguna tipificación de crímenes que no estaban en ese viejo código y en el nuevo sí está. Por ejemplo, el sicariato no existe tipificado en el código viejo, ahora sí. Algunos delitos de cibernético, tecnológico no existen. Por ejemplo, derecho de la mujer, por ejemplo, hay un tema con el tema de los derechos de la mujer casada, eh, y se discutía si un hombre después que deja a una mujer porque tenga un contrato puede ir a su casa y violarla en la noche. Temas como eso lo resolvimos también. Resolvimos el cúmulo de la pena, importantísimo también, el cúmulo de la pena. Había un tema de prescripción de la corrupción. Sí, mire, cuando se aprobó el código, pues nosotros planteamos un desacuerdo con eso. El país ha firmado acuerdos internacionales sobre la no prescripción de la corrupción. La corrupción es un crimen social que no prescribe. Pues en ese código se puso que prescribía en 20 años. Yo al final hice también una enmienda a esto, no voté por esos dos artículos, pero eso lo resolvimos con nuestra ley de extinción de dominio. Ese tema lo resolvimos con nuestra ley de extinción de dominio, que podemos explicártelo también. Sí, que ha sido uno de los trabajos legislativos donde has tenido, digamos que una participación más protagónica. Para quienes no están enterados o no están empapados de qué es la ley de extinción de dominio y qué implicaciones tiene, si pudieras brevemente contarnos y Sí, cómo fue ese proceso para sí. aprobar eso en el Congreso. La ley de extinción de dominio es un mandato constitucional del 10, de la reforma constitucional del 10. Y también fueron acuerdos firmados también a nivel internacional. Cuando nosotros llegamos al Senado, habían 3 proyectos de leyes engavetados, hacía 10 años. Pues como eso entra dentro de nuestra agenda legislativa, que el primer punto tiene que ver con fortalecimiento institucional, pues nosotros lo revisamos y desechamos otro proyecto de ley e hicimos uno nuevo. Recibimos colaboración de muchos organismos internacionales y entonces hicimos muchas reuniones con los diferentes países que estaban aplicando esta ley. Estados Unidos, fiscales de Estados Unidos, fiscales de Chile, por ejemplo, fiscales de Uruguay, donde existe esa ley, fiscales de Colombia. Y entonces lo fuimos adaptando el proyecto de ley a las condiciones institucionales, a la fragilidad institucional que tiene nuestro país. Y fuimos desechando lo que no había funcionado en esos países y fuimos corrigiendo cosas que en ese país no había, hasta que tuvimos un proyecto de ley que fue aprobado muy bueno, muy bueno. Nos dio mucha lucha, aquí ni sectores, habían sectores que no entendían, tuvimos que salir a las calles, explicar a los sectores empresariales, a sindicatos, a las universidades, a los jóvenes, al barrio, conjunto de vecinos, explicarles en qué consistía la ley. Y bueno, hubo un momento dado en que se veía una oposición muy fuerte, entonces nosotros dimos una rueda de prensa anunciándole al país que íbamos a recaudar 1 millón de firmas de los ciudadanos en apoyo a la ley. Cuando íbamos por 500,000 firmas ya aprobadas, pues entonces el proyecto se empezó a rediscutir de nuevo hasta que se aprobó. El presidente dio varias veces su apoyo públicamente al proyecto y bueno, y logramos ese gran El gran proyecto. cambio que genera esa ley, ¿cuál es? Mire, son muchos. Los procesos penales duran mucho. A veces el proceso penal se extingue porque se muere alguien y ya desaparece la acción. Eso es uno. Pero las masas de bienes que tiene ese que se murió, pues queda entre la familia y queda prácticamente lavada.
en el actual proceso. O, por ejemplo, si una gente lo deportan desde acá, lo extraditan por narcotráfico, pues cuando viene aquí hay que entregarle su dinero porque no fue juzgado acá ni fue condenado acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que se trata es de una acusación penal y una acusación civil. Por ejemplo, la acusación penal tiene que ver con la persona, apremio corporal a la persona. La acusación sobre el tema de civil y se juzga las cosas, las masas de bienes que tiene el individuo, de dónde la sacaste, cuál fue su procedencia, cuál es el origen de tu fortuna. Esto es en caso de que hay una acusación previa, por ejemplo, de un funcionario, que alguien diga, bueno, fulano entró pobre, pero ahora tiene 20 mansiones, tiene carro de lujo y tiene 10 millones de dólares en el banco, siendo funcionario. Entonces, si alguien lo denuncia, pues hay un proceso de investigación muy exhaustivo de parte del Ministerio Público y es quien determina si hay razones fundamentales para hacerle un juicio a las cosas, es decir, a los bienes, donde se hace un historial, se hace una investigación, y si usted no puede demostrar que tiene esos bienes de manera lícita, pues entonces el Estado te lo va a extinguir. Eso es cuando hay dinero de procedencia criminal y hay dinero o bienes de procedencia de la corrupción administrativa. ¿Y Eso, cómo se esto, determina eso al margen del proceso penal? bueno, se pueden hacer dos juicios paralelos. Pueden abrirle un juicio de extinción de los bienes y un juicio penal. A veces, por alguna razón, algún tipo de tecnicismo, Ujú. pues pudieran descargarlo en lo penal, pero no hay forma de cómo justificar los bienes que tiene. Entonces ahí entra el juicio de extinción de ¿Y ha dominio. habido alguna preocupación constitucional con eso, no? Sí, pero fíjese, el tema era con el tiempo de retroactividad y eso se le quitó al proyecto. ¿Por qué? Porque hay un axioma fundamental en la Constitución, un artículo que dice que el Estado nunca le dará derecho a ciudadanos sobre bienes que vengan de procedencia ilícita. Nunca. O sea, ya ahí se cae, eso no es retroactivo. Es que el Estado nunca puede garantizar derecho cuando no hay derecho. Porque el hecho de que usted, por ejemplo, se roba un carro, el Estado no puede sacarle una matrícula porque usted diga, aquí está mi carro, quiero una matrícula. No, tiene que tener un contrato a quien usted se lo compró, cuánto pagó, y entonces ahí pueden proceder. Pero si usted no puede obtener eso, bueno, es bien ilícito, no le van a dar una matrícula. Y eso está claro en la Constitución. Por lo tanto, no hay que poner ningún artículo retroactivo para eso. O sea, si usted tiene una fortuna que viene del crimen organizado y usted, por ejemplo, no sabe explicarla, pues se someterá a una investigación. Si usted no sabe explicar, si viene, se determina que viene de procedencia ilícita, pues el Estado pues, se la va a confiscar. Por ejemplo, el caso que te mencionaba, que una persona es extraditada, Sí. se condena en Estados Unidos y cuando viene hay que devolverle todos los bienes, aún sabiendo que es de procedencia ilícita, pero como no fue juzgado acá, pues no ha cometido ningún crimen acá. En este caso y de ahora en adelante, sí. Si ese individuo es condenado allá, viene acá, vamos a tener que explicar de dónde proceden los bienes, entonces se le abre un juicio de extinción de dominio. Y hablemos un poquito de reforma fiscal. ¿Cuál sería la posición de Antonio Taveras sobre en qué sentido podría versar una reforma fiscal? Bueno, lo primero es que hay que partir de que si somos 11 millones de habitantes en el país, pues 11 millones tenemos que financiar el país. 11 millones. Si el que vende fruta en la esquina lo que puede pagar es un peso anual, pues tiene que pagar un peso anual. Si yo o cualquiera o usted tiene mucho dinero, usted tiene que pagar en función de esa cantidad de dinero que usted es. Si usted lo que es un empleado, va a pagar en función de lo que es. Entonces, eso es en todos los países del mundo. Todo el mundo, todos financiamos la fiscalidad, todos financiamos el país. Ahora bien, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Generalmente la gente le tiene miedo a la reforma fiscal.
porque generalmente toda la llamada reforma fiscal le han cargado el dado a la gente más pobre y eso no puede ser. Y no creo que ese es el criterio que va a primar de ahora en adelante. El que paga, el que tiene más, tiene que pagar más. Si yo lo que puedo pagar un peso, pues un peso voy a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, mire, antes de hacer una reforma fiscal, yo pienso que aquí hay que hacer una reorganización fiscal. Me explico. El 60% del ITEVI aquí se evade, el 60%. El 35-40% de las empresas formales también tienen algún tipo de evasión. Hay una informalidad del 60% en los sectores empresariales, pequeños y medianos sobre todo. Entonces yo pienso que esa distorsión hay que corregirla. Pero también aquí hay profesionales liberales que no pagan impuestos, tienen que pagar, porque si partimos de que todos los ciudadanos tenemos que financiar el país. Pero además de eso, no es un tema de recaudación tampoco, nada más. Es un tema de qué vamos a hacer con el impuesto que le cobramos a los ciudadanos. Hay que invertirlo para devolverle a la ciudadanía ese dinero en bienes públicos, en carretera, en mejor salud, mejor educación, mejor sistema eléctrico. Es decir, reinvertirlo en la gente para que la gente pueda vivir con mayor dignidad. El gasto, cómo vamos a gastar, en qué vamos a gastar, cuál es la prioridad del gobierno en ese gasto, cómo vamos a evitar que ningún funcionario se robe el dinero de este pueblo. Entonces, yo pienso que todo eso hay que tomarlo en discusión. Yo pienso que el presidente Luis Abinader ha dado pasos importantísimos en ahorrar dinero, o sea, en tratar de combatir la corrupción desde adentro. Por eso usted ve que cuando, por ejemplo, la extensión del metro que se está haciendo hacia los Alcarrizos está saliendo un 30% menos que la extensión del metro anterior. Y así muchas obras están saliendo un 30, un 25%, porque el mismo presidente ha puesto mucha atención a eso, a las sobrevaluaciones. La ley de compra y contratación ahora se hizo más rigurosa inclusive ahora. Entonces yo creo que todo eso le da confianza a la gente, porque mucha gente dice, ¿para qué voy a pagar impuestos si el funcionario se lo va a robar? Entonces hay que darle seguridad a la gente, y este gobierno lo está haciendo, de que ningún funcionario va a robar y se va a quedar impune. ¿Favoreces la eliminación o la permanencia de la cesantía? Mira, ese es un tema, el código de trabajo hay que transformarlo. Ahora, la cesantía es un derecho adquirido de los trabajadores. Es un derecho adquirido que no se puede desconocer jamás. Cuando yo estaba dirigiendo la Asociación de Industriales Herrera, esa fue mi posición y yo soy coherente en mi posición. Ahora bien, aquí hay miles de empresas, sobre todo micro, pequeñas, que no pueden pagar una cesantía. Habrá que llegar a un esquema de un seguro de desempleo, por ejemplo. Seguro de desempleo que aún estando en la ley de seguridad social nunca se ha cumplido. La ley, o sea, el seguro de desempleo está en la ley de seguridad social, pero nunca se ha cumplido. Entonces yo pienso que hay que ir a un esquema donde el trabajador no se le lesionen los derechos adquiridos. Esa idea, que sé que lo dice en términos generales, de un seguro de desempleo, ¿sería para las empresas que no puedan pagar una cesantía o sería una alternativa general bajo el... Bueno, es una alternativa porque lo que finalmente la gente anda buscando con la cesantía es que poder mantenerse el tiempo que pueda obtener otro trabajo, ¿te entiendes? Entonces yo pienso que el seguro de desempleo también sería una figura que al futuro hay que verla, su aplicación. Antonio, hay una ley aprobada ya que ha generado, yo diría que una preocupación especialmente fundada, que ha sido la ley del DNI. ¿Qué piensas de la ley del DNI? Mira, creo que eso no fue bien debatido. El presidente nombró una comisión, ya se le hicieron los arreglos que se aspiraba y ya se mandó otra vez al Congreso. Pero ya fue una ley consensuada con todos los sectores. Se duraron 2 meses consensuando esta ley fuera del Congreso y creo que se llegó a acuerdo ya. Entonces ya eso está en el Congreso para discutirse de nuevo. ¿Qué podría mejorarse desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, sobre la política, sobre las elecciones, sobre las campañas, sobre, sobre ese proceso político electoral puro y duro? ¿Qué puede mejorarse desde el Congreso? Mire, el tema del financiamiento de las campañas es algo fundamental para luchar contra la corrupción. En la ley electoral actual, eh,
la Junta Central Electoral mandó una propuesta de modificación de ese tema y para aminorar en un 30% los gastos actuales, el gasto de campaña. Y solamente, bueno, después de 6 horas de discusiones, solamente la senadora Farid y yo votamos a favor de que a favor de lo que mandó la Junta Central Electoral para disminuir los gastos de campaña y transparentar. Yo recuerdo que propusimos un artículo, bueno, que es lo que te decía, de hacer un presupuesto al inicio de la campaña, nosotros lo mandamos, y luego una rendición de gastos al final. Y que si te pasa, entonces se te multe con una cantidad. Eso logramos pasarlo. Pero yo espero que los gastos de campaña se disminuyan y se transparente también de dónde sale el dinero de cada ciudadano que está compitiendo. ¿Cómo describirías la situación actual del Congreso? Bueno, el Congreso es una expresión de la sociedad dominicana, porque salimos de ahí. Hay gente buena, gente más comprometida que otros, pero es una expresión, repito, de la sociedad dominicana el Congreso. ¿Y en qué comisiones te gustaría estar en tu próximo cuatrenio? Ah, Bueno, yo pienso que la humanidad y República Dominicana tiene dos retos fundamentales. Primero, el tema de cómo vamos a luchar para que no haya la degradación que está habiendo ahora medioambiental, el tema del planeta. Somos una isla y estamos muy amenazadas con el tema medioambiental. Es un enfoque que nosotros tenemos y entonces vamos a profundizar en los 4 años. El segundo enfoque es el tema de la desigualdad. Una sociedad, un país que tiene muchos recursos. Nosotros pudiéramos ser un mini continente, pero ha sido muy mal entrado y sobre todo una reforma fiscal tiene que servir para eso, para distribuir mejor los recursos y irse cerrando la brecha de la desigualdad. Pues yo pienso que esos son dos temas fundamentales. Hay una serie de reformas en el país que hay que hacer sí o sí para que esta sociedad sea más igualitaria, o sea, haya menos desigualdad. Y nosotros vamos a trabajar por eso. El tema de la reforma del sector salud es fundamental y vamos a trabajar el tema de la reforma del sector salud. Aquí no han entrado los centros de atención primaria, por ejemplo, y la ley lo dice así. Y sabemos que hay estudios que dicen que si los centros de atención primaria estuvieran funcionando como debe de ser, pues el 80% de las enfermedades de los dominicanos se atendieran ahí. Yo aspiro a que haya un centro de atención primaria, como dice la ley, cada cantidad de ciudadanos y que haya médicos permanentes, pero que haya también un control de la ciudadanía para que cuando se llegue la hora, el día de que el niño hay que vacunarlo, pues ese centro de atención primaria le diga, mire, mañana le toca la vacuna, venga a vacunar a su niño. O cuando a la mujer le toca el Papa Nicolau, mire, usted hace un año que se hizo el Papa Nicolau, pase a hacerse su Papa Nicolau. Y así vamos a evitar miles de enfermedades que solamente, señores, le llegan a los pobres. Es increíble. Aquí se dice, tenemos una expectativa de vida de 73 años los hombres y 76 años las mujeres. Pero eso no es así. Somos una sociedad tan desigual que entonces eso va a depender de dónde usted nació y si se quedó viviendo ahí. No es lo mismo que usted nazca y se quede viviendo en el Capotillo o que nazca aquí en Piantini. No es lo mismo. No es lo mismo que usted vaya a una escuela pública en estos momentos y, y vaya a un colegio privado de primer nivel. Entonces nosotros tenemos que acercar eso. La educación, por ejemplo, es un derecho fundamental de la gente. Entonces se supone que nadie debería tener el privilegio de ser mejor educado que otro. El Estado tiene que tener la función principal de brindar una educación universal, gratuita, igual. Aquí hay una desigualdad que viene de la educación, pero también viene de la alimentación. Un niño, por ejemplo, de un barrio, no le dan los nutrientes necesarios de 1 a 3 o 4 años. Ahí es donde el cerebro se le forma. Y si no le dan los nutrientes necesarios a ese muchacho, y encima de eso lo mandan a una escuela pública que es con poco nivel, pues tú comparas a un muchacho malnutrido con formación mala en una escuela pública y compara entonces a un muchacho
bien nutrido, donde el cerebro se le va a desarrollar y encima de eso también te le dan una educación del siglo XXI. Entonces, desde ahí tú estás formando dos tipos de ciudadanos. Una brecha. Entonces, una brecha muy fuerte. Entonces, eso hay que acabarlo. Y yo, como senador, pues pretendo algunos proyectos de ley y eso, avanzar en ese sentido. Vamos a hacer ahora, senador, un ejercicio de asociación libre. Yo le digo una palabra y usted me contesta una palabra que asocie con esa que yo le dije. Bien, Corrupción. un crimen social que le quita la posibilidad de lograr esa sociedad de derechos y de igualdad. Le quita las medicinas a los muchachos, le quita la posibilidad de comer a una familia de un barrio. Es un crimen social que debe ser castigado con la pena máxima, 10 veces la pena máxima. Campaña sucia. Bueno, eso es falta de formación política y de compromiso país. Elecciones. Bueno, es un ejercicio democrático que tiene que representar lo que verdaderamente es. El pueblo es quien tiene el poder y lo transfiere a los que los representamos a través de un proceso electoral. Entonces, queremos que cada voto cuente. Es decir, si un ciudadano tiene el mismo poder, el de los guandules hoy, el de Guachupita, que el de Piantini, es el mismo poder que tiene frente al ejercicio democrático de las elecciones. Entonces, como dice Dal, un voto tiene que contar como un voto. Si usted echa un voto, pues ese voto hay que contárselo. Desigualdad. Bueno, es un pecado mortal, yo lo decía. O sea, los seres humanos no venimos a este mundo a pasar trabajo. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, yo no creo que Dios quiera que nadie sufra por hambre. Entonces, yo creo que la sociedad somos iguales frente a la ley y cada quien tiene que garantizarse los derechos que tiene el ciudadano y frente a la ley. Congreso. Bueno, es un espacio de representación de ese poder ciudadano y que uno lo ejercemos de una forma, otro lo ejerce de otra forma. Yo, por ejemplo, me siento ser responsable de ese poder ciudadano que me han transferido y por eso trato de representar a mi comunidad lo mejor posible. Su principal característica. Bueno, dicen que yo soy peleón, yo peleo mucho, pero yo peleo por derecho. Yo no peleo, usted me puede hacer lo que usted me haga personalmente. Si entonces me transgrede lo que es mi moral, mi imagen, tenemos problemas. Si usted hace una cosa mal hecha y yo la puedo evitar, yo peleo con usted para que no la haga. Por ejemplo, en el Congreso dicen que yo peleo mucho. Pero en el Congreso yo he estado peleando por los derechos fundamentales de la gente de este país, sobre todo en mi provincia. Entonces soy peleón por eso. De otra forma, soy tranquilo. Me gusta estar a un rincón leyendo, escuchando música y es La virtud que más aprecia en sí mismo. algo que yo aspiro, quizás es mi máxima aspiración. Dos cosas, que si Dios me da la oportunidad de estar 2 o 3 segundos consciente antes de morirme, yo quiero dos cosas. Primero, no tener que pedirle perdón a nadie porque haya planificado hacerle daño a nadie, a nadie. Y segundo, estar contento con lo que yo hice como ser humano en esta tierra para que mis hijos, mis amigos, los cercanos, pues entonces en algún momento valoren eso y me recuerdan de vez en cuando. Su principal defecto. Yo voy regando por mi casa, digo en cada rincón, mi pleito en mi casa son por eso. Si yo escribo un artículo, pues a veces consulto 3 libros y me olvidan ahí. Y entonces eso. Y bueno, y que yo no me peleo por eso de la injusticia, yo no peleo por nada. En mi casa yo no peleo con nadie, al contrario. ¿Qué es lo que más aprecias en un amigo? Oh, la honestidad, la sinceridad y la coherencia. Su idea de la felicidad. Luchar por algo que uno quiere, que uno ha luchado mucho y al final lo logra. Y entonces uno se siente un sábado a tomarse un café en su casa tranquilo y dice, lo logré. Eso es parte, ¿no? ¿Y de la infelicidad o del infortunio? Mire, yo no veo nada infeliz en la vida. Yo veo muchos obstáculos que tú tienes que romper. La vida es como un remar permanente, que en ese remar no hay final, porque cuando tú llegas te mueres.
Entonces hay que ser feliz remando permanentemente, encontrando olas, encontrando obstáculos. Entonces tú tienes que aprender a ser feliz con eso. Entonces yo, por ejemplo, digo, yo nada que me sea fácil, como que le tengo, todo lo que es fácil le tengo cierto temor, porque yo sé que las cosas buenas se luchan y hay que ganárselas. Los atajos, hay muchos atajos, pero esos atajos te llevan a las cosas mal hechas y hasta el infierno, tú sabes. Pero la vida es eso. La vida es resolver temas permanentes que son obstáculos que la gente le llama problemas, pero son obstáculos, ¿te entiendes? Las aspiraciones, por ejemplo, yo siempre he dicho que soy como San Francisco de Asís, que decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Porque a veces el ser humano se hace o sea, quiere tantas cosas materiales, aspira a tantas cosas, pues entonces se frustra demasiado. En la simplicidad yo veo la felicidad en lo simple, en lo sencillo, en estar ahí cuando un amigo te necesita, en estar ahí con tus hijos cuando quieren hablar contigo, en estar ahí con tu esposa cuando te quiera un abrazo. Yo soy muy abrazadora, que no lo parezca. Yo abrazo a mis amigos, beso a mis amigos. En estos días me encontré con un muchacho que yo no conocía personalmente, pero se me parecía a alguien y era un amigo de infancia que tengo mucho, no lo veo. Y cuando le pregunté, efectivamente era su hijo. Yo agarré y le di un abrazo y un beso delante de todo el mundo. La gente se quedó sorprendida. Dije, la cosa es que yo amo a tu papá, aunque tenga mucho, no lo vea. Entonces yo soy así. Tu gran pesar. Mi madre murió cuando yo tenía 18, 17 años. Nosotros venimos de una familia muy carenciada económicamente. Ella anheló, ella murió a los 50 años, muy joven, anheló tener un techo propio, una casita propia. Nosotros no pudimos dársela porque éramos muchachos todos, adolescentes. Ya mi hermano mayor tenía 23, estábamos todos trabajando desde los 14 años, pero no teníamos los medios económicos para comprar una casa. Ella murió. Hoy, que el trabajo duro de 35 años eh, me ha dado a mí la posibilidad de tener algunos ahorros materiales, pues yo tengo varias casas y un día llegué yo a una de esas casas de noche y me senté, le dije a mi hermano, bueno, me dice mi hermano, mamá hubiese cumplido tantos años hoy de vida. Y la verdad es que yo me puse a llorar, porque estamos en una casa muy grande que nosotros tenemos de veraneo y yo le y tanto que deseo mamá y mira lo que tenemos. Entonces, eso es uno de mis pesar siempre. ¿Y su principal miedo? Fallar, doblarme, fallar y doblarme. Mi principal miedo es fallarle a mi familia, a los amigos, al país. Es caer en algún tipo de tentación. Nunca lo he hecho. Los errores que he cometido, pues, han sido por el diario vivir. No soy un ser humano que comete errores todos los días. Y cuando yo cometo un error que me equivoco, pues trato de pedir perdón rápido para no cargar con ese fardo. Porque yo he dicho siempre, el perdón es liberador para aquel que lo da. Liberador. Entonces yo quiero liberarme siempre de cualquier culpa. Pido perdón rápido. ¿Cuándo y dónde fue más feliz? Yo tengo muchos momentos de felicidad. Yo creo que todos los días es feliz, aunque pelee, aunque a veces yo digo, dejo todo. Me voy para el camino de Santiago, andar el camino de Santiago y me olvido de todo. Pero me baño y respiro hondo y ya. Estoy igualito, estoy con el ánimo de nuevo. Yo soy feliz con los amigos. A veces, por ejemplo, yo bajo a casa de teatro un día de mucho furor en el Senado y encuentro allí a Freddy, mi amigo, me tomo un vino y ya, y soy feliz ahí. Otro día llego a mi casa, están los muchachos allá, nos ponemos a hablar, a ver una película y soy feliz con eso. O me pongo a leer, yo leo mucha literatura, poesía, me pongo a leer un libro de literatura o algo que esté leyendo y ya soy feliz con eso. O me bebo una copa de vino con los amigos y soy feliz con eso. Cuando hago algo que ayuda a la gente a salir de problemas, pues soy feliz con eso. Ahora, por ejemplo, el programa de titulación de tierra para mí me toca mucho y hemos trabajado mucho en la provincia titulando familias que mucho tiempo tienen viviendo sin título y de la Casa Senatorial junto con la oficina de titulación, pues vamos haciendo censo
e investigaciones. Y yo veo a mi madre en cada título que yo entrego y a mí eso me da mucha felicidad, porque siempre acuerdo a mi madre que decía, yo necesito tener un techo propio, aunque sea a la orilla del río. Nunca se lo pudimos dar. Entonces yo veo a mi madre en cada mujer que ella le puede entregar un título de propiedad de eso. Ahora, quisiera hacerte 2 preguntas sobre tu visión de futuro para el país. La primera es, si pudieras hacer que el país asegurara una sola cosa sobre su futuro, ¿cuál sería y por qué? Bueno, que todo el mundo pueda tener un trabajo digno de donde vivir. Trabajo digno de donde vivir. Con dignidad como ser humano, porque a través de ese trabajo digno tú pudieras tener buena educación, junto con lo que el Estado te pueda proveer como educación, y también puedes tener buena atención médica, junto con lo que el Estado tiene también la obligación de proveer como derecho fundamental a la salud, pero trabajo digno, trabajo digno. Sobre todo, señores, aquí los jóvenes, los que se gradúan, no encuentran un lugar para trabajar, no hay o los jóvenes se quieren ir de este país porque no ven futuro. Estamos construyendo este 3 años y medio, hemos estado avanzando en eso. Y por eso acompaño al presidente Luis Abinader en el mandato constitucional que le da la posibilidad de un mandato más para seguir profundizando ese cambio. Yo lo acompaño en eso, para que los jóvenes no tengan la necesidad de irse de este país, para que los jóvenes tengan empleo. Nosotros tenemos el gran proyecto de desarrollo de la provincia, que no te hablé de eso. Es un plan estratégico que el presidente le llamó Santo Domingo 2050, fue una propuesta nuestra. Es una organización del crecimiento de la provincia hacia el norte, con un corredor industrial e empresarial a lo largo de 90 millones de metros cuadrados. Ya hemos avanzado mucho. Ya tenemos la oficina técnica formada por decreto, ya tenemos el decreto que crea el fideicomiso y ya tenemos el decreto que declara esta zona de alto interés para el desarrollo. Ya estamos deslindando los terrenos y ya hay más de 60 compañías postulando para integrarse al corredor industrial. ¿Qué vamos a lograr con eso? Bueno, este proyecto toca los 7 municipios principales, pero además de eso va a haber muchos apartamentos ahí. Va a haber una ciudad que le hemos llamado del buen vivir, donde hay una serie de amenidades para la gente que van a vivir ahí. Entonces es mi proyecto fundamental, porque además de eso vamos a tener ahí escuela de formación. Hay 9 políticas de inversión en ese proyecto, pero hay una que tiene que ver con que las empresas que se van a establecer allá, pues la mano de obra tiene que ser de la provincia hasta donde se pueda. Entonces, hay una exigencia, es que si vamos a durar 2 años, 1 año y medio, instalando la empresa, pues que nos digan qué mano de obra necesita, cuántos ingenieros industriales necesita, si necesitan químicos, si necesitan agrónomos, si necesitan ingenieros eléctricos. Entonces, nosotros se lo buscamos en un banco de postulantes de empleo dentro de la provincia y los que no, lo vamos a formar ahí, porque lo que queremos es que la provincia es la más desigual y una de las más pobres, a pesar de su potencial. Entonces, queremos sacar la gente de la pobreza, darle empleo digno, educación y formarlo para eso. Si pudieras ver al país llegar a cualquier destino, Antonio, sin importar cuán improbable y cuán difícil parezca hasta imaginar ese destino, ¿cómo describirías brevemente el panorama general de ese destino? ¿Cómo se No, ve? no, no, Suiza con colmadones. Suiza con colmado. Claro, con colmadones respetuosos, pero una Suiza donde el nivel adquisitivo de la gente sea bueno, donde haya derecho universal a la salud, a la educación. Entonces, eso es lo que me anima. A veces me dicen que soy soñador, soy utópico, pero yo pienso que eso es posible en un país con tantas potencialidades como República Dominicana. Entonces, Suiza con colmadones, tranquilo. Gracias, Antonio. No, muchas gracias a ti.